Esther capítulo 4, verso 14 al 16. La palabra que Dios ha puesto en nuestro espíritu es tiempo de moverse. Es tiempo de moverse. Y para muchos de nosotros acá se nos dificulta poder entender cuándo es el tiempo para cada cosa. Y yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero no hay cosa más vergonzosa que estar aplaudiendo a todo el mundo y tú aplaudir fuera de tiempo. Es decir, en un momento donde todos se quedan así, tú entonces comenzar, porque lo hiciste fuera de tiempo. Y vemos muchos ejemplos de personas que actúan o hacen cosas fuera de tiempo, fuera del momento oportuno. Y la pregunta en esa mañana es: ¿cuál es el momento y cuál es el tiempo oportuno para movernos en Dios, para accionar en Dios, para responder a una circunstancia, para responder a una adversidad, a un momento en el cual Dios nos ha colocado? El libro de Esther no lo voy a leer todo, solamente voy a leer estos versos que mencioné al principio. El libro de Esther habla de cómo Dios ordena o cómo Dios manifiesta la preordenación de los tiempos en la vida de su pueblo, en la vida de sus hijos. De cómo en un momento determinado había un rey, hace una gran fiesta, invita a su esposa, la esposa no asiste, el rey toma una decisión y decide separarse, romper su compromiso con su esposa Vasti. Convoca prácticamente un certamen de belleza porque iba a escoger entre las doncellas, iba a escoger la que considerara idónea para que fuera reina, para que fuera su esposa. Dentro de ese grupo estaba Esther. Esther no estaba dentro de lo que es cultural o dentro de lo que es la posición en la cual ella estaba, no estaba llamada a ocupar la posición de reina. Y lo que pudo haber sido un desplante de la reina en ese momento, Vasti, lo que pudo haber sido una reacción del rey Asuero, o lo que pudo haber sido consejo o asesoría de aquellos que estaban a su alrededor, no era más que Dios ordenando los pasos, no solo de Esther, sino los pasos de su pueblo. La Escritura nos habla que los pasos del justo son ordenados por Dios. Y hasta que nosotros no entendamos que nuestros pasos son ordenados por Dios, no vamos a entender que antes de dar cualquier paso, tenemos que discernir si es un paso dado por nosotros o es un paso ordenado por Dios. Y conocemos la historia. Esther asume el reinado, Esther es escogida, asume la posición de reina, y dentro de la posición de reina se produce una situación en contra del pueblo de Esther, en contra del pueblo judío, en contra del pueblo de Dios. Y dentro de esa situación que se levanta, eso que se presenta, es atentar contra la vida de todos ellos. En todo eso había una persona que era como el padre de Esther, porque era quien la formó, quien la crió, Mardoqueo, quien era su tío. Ese hombre que siempre fue su asesor, siempre hacía como el papel del Espíritu Santo en el sentido de que traía el consejo y la dirección. Mardoqueo, mientras todo esto está sucediendo, Mardoqueo está en una posición fuera del palacio, haciendo cilicio y orando por su pueblo. Ahora quiero leer el verso 14. Quise presentar el escenario hasta el verso 14, capítulo 4, para entender lo que está sucediendo acá. Voy a leerlo desde el verso 12. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo, verso 13, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther le dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Muchas veces cuando hemos estudiado el pasaje de Esther, pensamos que había una comunicación directa entre Mardoqueo y Esther, y no la hubo. Esther era reina y estaba en el palacio,
y Mardoqueo era parte del pueblo y no podía accesar al palacio. Mardoqueo estaba fuera del palacio. En todo momento el ente de comunicación era un siervo de Esther. Era un siervo dentro, era un eunuco, una de las personas que habían sido asignadas a cuidar a la reina. Quien le da aviso diciéndole: tu tío Mardoqueo está ahí afuera. Y le dicen la condición, no dice tu tío, sino Mardoqueo está ahí afuera, y le dicen la condición que está Mardoqueo. Ella va y le dice, le manda a decir a Mardoqueo que se bañe, que se viste, que entre al palacio. Mardoqueo se resiste. Dice: no, es que hay una amenaza contra el pueblo. Tú tienes que ir y hablar con el rey. Tú tienes que interceder. Esther le dice: no puedo hacerlo porque tú sabes bien, estoy mandándole decir con el siervo, si alguien entra ante el rey sin el rey haberle llamado, esa persona puede morir. Es decir, aún fuera la reina, si entraba ante el rey sin el rey llamarle, podía morir. Mardoqueo no entendió, o mejor dicho, no justificó su posición, sino que Mardoqueo le dice esto: ¿sabes qué? Tú tranquila, te puede quedar en la comodidad del palacio, te puede quedar ignorando la crisis o el peligro que hay, pero quiero que sepas que de algún lugar respiro y liberación Dios va a traer. Ahora bien, tu casa va a perecer, tu casa o tu legado va a perecer, porque no está acudiendo a lo que es el llamado de Dios a tu vida. Y más aún le dice Mardoqueo: ¿y quién sabe? El quién sabe no es una expresión de un ojalá. El quién sabe más bien es una expresión para inquietar el corazón de Esther, para poder poner a Esther a pensar en esto. ¿Quién sabe si para este tiempo, para esta hora, Dios te colocó en el reino? Entonces, tenemos que entender algo. Dios preordena o prefija los tiempos. Por tanto, tú y yo no estamos en un lugar, tú y yo no estamos en una familia, tú y yo no estamos en una relación por mera casualidad. En todo hay un propósito. Y levanto una voz profética en esa mañana diciéndote que en el círculo donde tú te estás desenvolviendo ahora, las personas que están a tu lado ahora, tú puedes ignorar, tú puedes simplemente mantenerte en una posición neutral o pensar si quizá Dios para esta hora te colocó en ese lugar y tienes que accionar y tienes que moverte. Si no lo haces, si no te conviertes en la voz de Dios para transformar lo que está sucediendo, quiero que sepas que respiro y liberación Dios traerá de otro lugar. Dios levantará a otro hombre o a otra mujer para hacer lo que tú tenías que hacer. Ahora bien, tú y tu casa experimentarán la consecuencia. Y no estoy hablando de juicio, estoy hablando más bien de privación, de no haber oído y movido según la voz de Dios. Es tiempo de moverse, es tiempo de moverse. Jeremías capítulo 5. El profeta Jeremías, en el capítulo 5, verso 24, voy a leer solamente 2 pasajes en este momento para desarrollar un punto con ustedes. Jeremías 5, verso 24 dice: y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Quiero que guardemos eso. Primero, Él es quien da la lluvia temprana y tardía, y es también quien ha establecido los tiempos de la siega. Amén. Pongan un punto ahí y acompáñenme por favor al libro de Efesios capítulo 1. En quien tenemos redención por su sangre, hablando de Cristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. Ahí habla de 2 cosas. Primero habla de que Dios es quien provee la lluvia temprana y tardía. Es un lenguaje de siembra y de cosecha. Tiene que ver
que en el momento de la siembra se necesita un tipo de lluvia y para el momento antes de la cosecha también se necesita otra lluvia. Dios es quien provee en el tiempo oportuno, en el tiempo específico, tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía, y Él ha prefijado o preestablecido los tiempos de la cosecha. Cuando nosotros podemos asimilar esto, aún en los momentos de mayor desesperación, en los momentos de mayor crisis, en los momentos de mayor dolor, que incluso podemos llegar a proferir palabra de incredulidad, palabra de descontento, palabra de frustración. En lo más interior, el Espíritu Santo viene a traer a nosotros una palabra recordándonos que hay un tiempo oportuno para la lluvia temprana, hay un tiempo señalado para la lluvia tardía, pero hay un tiempo preestablecido por Dios para la cosecha en tu vida. El punto es que cuando no discernimos el tiempo de Dios, queremos sembrar fuera de tiempo o queremos cosechar fuera de tiempo. Sembrar fuera de tiempo va a impedir que esa siembra sea fructífera. Cosechar fuera de tiempo va a impedir que el fruto llegue a su plenitud, porque lo hemos cortado antes del tiempo preestablecido para la siega. Hay un tiempo para moverse. Esther estaba viviendo un tiempo en el palacio. Esther sabía de lo que estaba sucediendo. Esther estaba dentro de la comodidad de su palacio. Ella reconocía la mano y el favor de Dios. Pero lo que no reconocía Esther era que Dios la había llevado al palacio, la había posicionado en ese lugar sin ella merecerlo, porque había un tiempo señalado para traer una gran cosecha sobre el pueblo de Dios. Y era que el favor y la gracia de Dios se iba a manifestar de una manera sobrenatural. Había peligro, había amenaza, había un atentado contra el pueblo, pero juntamente con la amenaza que había en contra del pueblo, ya venía un tiempo de cosecha que venía avanzando, pero necesitaba una persona que pudiera discernir el tiempo, moverse y ser un catalizador de esa cosecha. Qué bendición cuando tú y yo somos ese catalizador para que el tiempo preestablecido por Dios sea manifiesto. Yo no estoy hablando ahora de que tú te vas a autollamar y decir yo soy el hombre o soy la mujer que Dios ha llamado para mover y para traer un cumplimiento. No, el cumplimiento va a venir. Lo que sucede es que alguien tiene que abrir la puerta, porque a Dios le ha placido escoger hombres y mujeres para que sean quienes abran la puerta. Hombres y mujeres para que sean colaboradores de Él, en que lo sobrenatural venga a lo natural. Pero tenemos que discernir ese tiempo. Efesios capítulo 1, verso 7 en adelante, que acabamos de leer, habla de una administración. Dice que Dios, dice acá el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Meses atrás o semanas atrás hablábamos de la palabra dispensación. La palabra dispensación es exactamente la palabra que da origen a la palabra en español economía. Es una palabra griega que significa economía. Es decir, en el reino hay una economía, en el reino hay una administración. ¿Qué hace un administrador? Un administrador establece el uso oportuno y dirige dicho uso de los recursos que posee. Los tiempos no son más que etapa en la cual Dios escoge manifestarse de una manera determinada. Dios es eterno y en la economía del cielo Dios escoge un tiempo señalado para cada cosa. ¿Recuerdan esa prédica semanas atrás? Los diferentes pactos o los diferentes tratos de Dios con el hombre desde Génesis hasta hoy día no es más que una administración de Dios. Dios se manifestó de una forma determinada con Abraham. Dios le plació hacerlo diferente con Moisés. Lo hizo diferente también con Josué. Lo hizo diferente con cada uno de los profetas. Luego en el Nuevo Testamento vemos a un Dios teniendo un trato diferente también. ¿Por qué? Porque Dios administra los tiempos, pero esos tiempos ya están predeterminados desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que no podemos celebrar o tener un vínculo con Dios, una relación con Dios basado a cómo nos tratamos con Dios en el día de ayer. Si tú y yo celebramos que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, ¿por qué entonces nos vamos a relacionar con Dios de la misma forma que lo hicimos
hicimos ayer. ¿Por qué le vamos a decir siempre lo mismo? Si la relación con Dios es una relación viva, ¿por qué razón entonces nos vamos a manejar con Él como si fuera una relación muerta? Compartía yo con alguien en esos días que aún el tema de la manifestación del Espíritu Santo, entiendo que cada estación tiene particularidad, tiene características. Hay personas que en un tiempo a Dios le placía manifestarse en medio del pueblo y habían respuestas físicas que reflejaban o revelaban una manifestación poderosa del Espíritu. Hoy día, si tú vienes con ese tipo de relación con Dios y tú no ves ese tipo de manifestación, tú dices, el Espíritu Santo no se está manifestando. Pero ¿quién te ha dicho a ti que ese Dios que es soberano, pero también que administra los tiempos, esa persona que está sentado ahí, que está sentada ahí y recibiendo la palabra, en vez de levantarse y comenzar a moverse o a remolinear, como dicen, a caer al piso, a llorar y a brincar y todo esto, ahí en la quietud de su asiento, comienza, como dicen, a llorar hasta por dentro. Y ahí sentado, sentada, comienza a tomar decisiones, porque hay una palabra viva y eficaz que está transformando, que está penetrando, está partiendo los huesos y hasta los tuétanos, está discerniendo las intenciones de su corazón, conforme dice el libro de Hebreos capítulo 4. Y dice esa persona comienza a recibir ahí. ¿Quién me dice a mí que no es el Espíritu Santo manifestándose? Tenemos que aprender a discernir los tiempos. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Ese fue el tema de Elías. Elías estaba en la cueva y estando en la cueva, él quería ver a Dios, quería escuchar a Dios nuevamente. Y dice que vinieron diferentes tipos de manifestaciones y él entendía que Dios estaba ahí. Vino un viento recio, vio de todo lo que él acostumbraba a ver una manifestación en Dios y Dios no estaba ahí. Y Dios le sorprende a él manifestándose a través de un silbo apacible. Lo que quiero decirte en esa mañana, que para poder discernir el tiempo de Dios, Dios no siempre va a manifestarse de la misma forma. Dios puede tocarte la puerta de esta manera, pero también te puede tocar o puede hacer y tú decir, ese es Dios, porque ese toque es Dios. Pero solamente aquel que está conectado a Dios, sin importar la forma, discierne el tiempo, discierne la estación, discierne la voz. Todo lo hizo perfecto Dios en su tiempo. Hay tiempo para todo, iglesia. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para sembrar, hay tiempo para cosechar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para todo. Tú no puedes estar en alta todo el tiempo. Óyeme, se va a explotar el motor. Se funde el motor. Un motor todo el tiempo se va a dañar. Pero si está en baja todo el tiempo, se te va a apagar. Todo tiene su tiempo. Hay momentos para estar en alta y hay momentos para estar en baja. ¿Cuál es el tiempo en el cual tú estás viviendo hoy? La pregunta es esa. En el tiempo en el cual tú y yo estamos accionando conforme al tiempo en que estamos viviendo. No hay mayor cosa o peor cosa para una persona que moverse fuera de tiempo. Y cuando yo hablo de tiempo para moverse, algunos quizás cuando vieron el anuncio dirán, gloria al Señor, esa es la palabra que yo estaba necesitando, porque entendía que era tiempo de moverse a tomar la decisión que lo tenía frenado o frenada por hace mucho tiempo. No, lo que pasa es que yo no terminé el anuncio. Es tiempo de moverse en la dirección de Dios. Porque hay un tiempo. Y esta mujer, Esther, pudo entenderlo. Daniel capítulo 2, verso 20. Daniel lo requieren para una respuesta. El rey, por así decir así, ¿verdad? Necesita una respuesta de parte de Daniel. Y antes de dar la respuesta, Daniel dice esto. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. En pocas palabras, Daniel está diciendo, no solamente Dios es quien prefija o predetermina los tiempos, sino que Dios es quien tiene el poder y la sabiduría para revocar lo que debe ser revocado, para remover lo que ha de ser removido. Si somos sensibles a la voz de Dios, podremos entender entonces que hay cosas que queremos que sean quitadas de nuestras vidas y no nos toca a nosotros revocarla. Tenemos que entender también que hay decisiones que nos corresponden tomar, pero la decisión que nos corresponde a nosotros tomar es, Señor, ¿cuál es tu voluntad? No como yo me siento, no lo que yo estoy viendo, no de lo que estoy cansado o cansada, sino cuál es tu voz, porque yo sé, Señor, que tú eres quien tiene el poder y la sabiduría. Eres tú quien pone y quita reyes. Eres tú, Señor, quien pone y quien quita reyes.
Y si entendemos que Dios es quien pone y quien quita reyes, podemos entender entonces el por qué el apóstol Pablo habla de nosotros incluso tener que respetar, honrar a aquella persona que está en autoridad sobre nosotros, aún se nos opongan. Quien dice eso era una persona quien había sido perseguida, quien había sido maltratada y había una sentencia por la autoridad sobre su vida. Y le estaba escribiendo a un pueblo que era perseguido por la autoridad romana para no solamente atraparles, sino hacer burla, escarnios de ellos. Y Pablo le dice: oren por esas autoridades para que podamos vivir quietos y reposadamente. Entender que Dios tiene la sabiduría y el poder para poner y quitar reyes. Entender nosotros que Dios es quien muda los tiempos, quien revoca las cosas en el tiempo y en las edades. Nos mueve a nosotros a que moverse en el tiempo implica moverse en la dirección de Dios. Es cuando Mardoqueo le manda decir a Esther: ¿sabes qué, hija? Quizás para este tiempo, la palabra tiempo ahí no era el cronos, era kairos. Quizás para esta oportunidad, para este momento específico, es que Dios te ha colocado en el reino. Y es por eso que cuando esa palabra cobra vida dentro de ella, ella dice: díganle a él que yo voy a hacerlo, que oren por mí, que oren por mí. Óyeme, que pongan al pueblo a orar por mí. Yo voy a orar, voy a ponerle a mis doncellas a orar y ayunar por 3 días, noche y día. Vamos a estar orando, porque yo sé el riesgo que estoy tomando, pero ¿saben qué? Si perezco, que perezca, pero yo voy a hacer lo que está en dirección a la voluntad de Dios, no lo que yo quiera, no lo que me es cómodo, no lo que me es seguro, sino lo que yo he entendido que es el tiempo en el cual yo estoy viviendo. Mi pregunta en esta mañana es: en este tiempo que tú y yo estamos viviendo, ¿qué dirección están tomando nuestros pasos? ¿Qué palabras están saliendo de nuestras bocas? ¿Qué actitud hay en nuestra alma? ¿Es la cómoda? ¿Es la segura? ¿Es la que nos hace sentir o nos hace ver mejor? ¿O es lo que Dios quiere para nuestras vidas? Porque para este tiempo nos ha llamado. Y si perecemos, que perezcamos. Pero ¿sabes qué? Yo voy a moverme en la dirección de Dios. Oren por mí, clamen por mí, dice Esther, porque sé el riesgo que estoy tomando, pero lo voy a hacer. Esther pudo entender que cuando Dios te coloca en un momento determinado con un propósito específico, aún tú perezca, aún mueras en el intento, esa muerte va a producir una resurrección y la gloria será mayor aún, porque si es Dios que está ahí, cuando Dios se manda a viajar, Dios no solamente guardará tu vida y guardará todos los detalles del trayecto del viaje, sino que Dios se ocupará que tú llegues al destino final y cumpla tu asignación. Es tiempo. Mateo capítulo 16. Vamos a leer 2 pasajes más para ir, ¿verdad?, cerrando. Mateo capítulo 16, verso 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hechos capítulo 1, verso 7. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso
en su sola potestad. Podemos preguntarnos entonces, aquí hay una confusión, se contrapone un pasaje con el otro. En una, el Señor le reprende por no poder discernir los tiempos, y en la segunda, el Señor le dice a ellos que no nos toca a nosotros saber los tiempos. Entonces, se está contraponiendo un pasaje de otro. Tenemos que entender algo. En Hechos capítulo 1, verso 7, los discípulos querían saber si en ese tiempo, cronos, en ese periodo en que estaban viviendo, venía la restauración del reino. Jesús le responde a ellos: a vosotros no les toca conocer. Es decir, conocer los momentos en los cuales yo lo voy a hacer. Eso está en la sola potestad del Padre. Eso es muy diferente a lo que Mateo nos habla de que tenemos que aprender a discernir los tiempos. Una cosa es conocer y otra cosa es discernir. El conocimiento que habla Hechos, solamente Dios. El momento de la venida del Señor, solamente Dios lo sabe. Cuando dice la Escritura que vendrá como ladrón en la noche, no es que vendrá en una posición ilegal, sino que vendrá en un momento inesperado, en cuanto a que no sabemos exactamente el día y la hora. Pero aquellos que estamos conectados con el corazón de Dios, nos toca discernir, no saber. Yo no sé en qué momento lo va a hacer, pero yo voy a estar atento. Es decir, imagínense una persona surfeando, no sabe, tú verás, es la quinta ola que será la mejor. Es decir, el surfeador no tiene el conocimiento cuándo vendrá la mejor ola, pero el surfeador bueno discierne y está a la espera, y cuando comienza a subir, antes de que la ola se convierta buena, porque si sale en el momento que es buena, cuando llegue ya la va a perder. El buen surfeador está a la espera, y ya cuando comienza a moverse las aguas, discierne, esa será una buena ola, y comienza a nadar en la dirección de la ola, y cuando ya la ola comienza a crecer, se monta en la ola y hace el mejor movimiento. ¿Por qué? Porque aunque no conocía cuál era la ola exacta, sí sabía o sí podía discernir cuál era la ola perfecta para él montarse. Lo que Dios está levantando o está llamando a nosotros no es que sepamos los tiempos, sino que podamos discernir el tiempo. No es que sepamos exactamente todo el plan que Él va a hacer en nuestras vidas, pero es que podamos discernir a su voz. Por eso le llama hipócritas a los fariseos y seduceos. Eran personas que conocían la palabra, eran personas que conocían a los profetas, eran personas que conocían todo el Antiguo Testamento, conocían la ley y los profetas, pero no podían discernir el corazón de aquel que transmitió esa ley y usó a esos profetas. Eran personas que podían discernir la noche y el día, sabían cuándo iba a haber tormenta o no, cuándo podía venir una estación cambiando u otra sí o no, pero no podían discernir lo sobrenatural. Iglesia, yo estoy plenamente convencido que todos los días, así como la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, así también cada mañana hay una orden en los cielos para que sea manifiesto sobre tu vida el favor y la gracia sobrenatural de Dios. La pregunta es, ¿estamos discerniendo nosotros cuál es la voz y cuál es la dirección de Dios? Ah, pastor, yo leo toda la mañana la Biblia y oro. Los fariseos y los seduceos lo hacían, pero aún así no podían discernir el espíritu que contenía esa palabra. Porque una cosa es la palabra y otra cosa es el espíritu que esa palabra contenga. Los abogados conocen lo que voy a decir: el espíritu de la ley. Es poder entender
No lo que dice la ley como tal, sino la intención que hubo en el legislador cuando emitió, cuando formuló esa ley. La cosa no es leer la palabra por leerla, no es orar por orar, es poder discernir el corazón de aquel que emite una voz para traer una dirección, una reformación, un alineamiento, una restauración de todas las cosas en la vida de sus hijos. Estamos discerniendo el tiempo. Estamos viviendo un tiempo, no es un tiempo para estar cómodo o no es un tiempo solamente para estar enfocado en los problemas que tenemos. Todos tenemos problemas de una manera u otra, de un mayor tamaño o un menor tamaño. Pero este no es el tiempo para estar distraídos. Tenemos que estar enfocados en la voz del Padre, que quiere perfeccionarnos y quiere cumplir su propósito en nosotros. Pero necesita hombres y mujeres que pueden entender el tiempo y moverse en el tiempo de Él. Solo moviéndose en el tiempo es que vamos a ver los resultados del cielo o sobrenaturales en nuestras vidas. Voy a citar un pasaje solamente. En el libro de Hechos, cuando el apóstol Pedro se levanta y comienza a predicar, llega un momento a decir en capítulo 3, verso 19, arrepentíos y convertíos. Una voz diciéndole al pueblo que se arrepientan y se conviertan al Señor. Y dicen que cuando lo hagan, vendrán tiempos de refrigerio. El apóstol lo que estaba diciendo es: este es el momento para que ustedes dejen atrás su manera de vivir, cambien su dirección hacia el Señor y vendrán entonces. Ese accionar, ese moverse va a producir el refrigerio del cielo. Venga sobre sus vidas. Tú quieres refrigerio en tu matrimonio, tú quieres refrigerio en tu finanza, tú quieres refrigerio en tu hogar. Entonces es tiempo de arrepentirse y convertirse. Oh pastor, yo no soy creyente por años. Sí, pero quiero que sepa que nosotros como creyentes tenemos que arrepentirnos y convertirnos muchas veces. Yo no estoy hablando para salvación, estoy hablando para redireccionar nuestras vidas según la voluntad y el propósito de Dios. Porque muchas veces nosotros nos ocupamos tanto que nos distraemos, nos desenfocamos y perdemos el blanco que es la voluntad de Dios. Solamente basta con quitar la mirada un instante del Señor y eso nos aparta del camino. Los que vienen del campo saben lo que estoy hablando. El que ara debe mantener su mirada fija donde está arando. Porque el que ara, mientras está arando, si se distrae, óigame bien, una pulgada que se desvíe haciendo el surco, cuando llegue al otro extremo de la parcela, llegará totalmente opuesto al propósito inicial. Solo porque quitó la mirada de donde tenía que ponerla o mantenerla. Hebreos 12 nos habla de tener los ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Este es el tiempo, iglesia. Vamos a quitar los ojos de las luces. Vamos a quitar los ojos del ruido, del humo. Vamos a quitar los ojos de la distracción. Vamos a quitar los ojos de los problemas. Vamos a quitar los ojos